¿Sabías que Drácula no nació en el cine, sino en la literatura y la historia? Quédate hasta el final de este video para que conozcas todo al respecto. Esto y mucho más lo verán hoy en su Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación. Nuestra sala se está llenando cada día de más personas y esto es una excelente noticia. Muchas gracias por todo tu apoyo. Si quieres que nuestra comunidad siga creciendo, no olvides suscribirte a este canal y compartir este video para que cada semana exploremos juntos las luces y las sombras del cine de terror y la ciencia ficción clásica. En esta función exploraremos las mitologías, literatura y hechos históricos principales que dieron origen al cine de terror. Capítulo 1. Mitología y leyendas del horror. Antes de que existiera la pantalla, el miedo ya caminaba entre los hombres. Nació en los templos, en las hogueras, en los sueños y en la oscuridad del bosque. De allí surgieron las primeras sombras que más tarde habitarían nuestras películas por medio de los fantasmas, como la psique griega que no puede alcanzar el Hades por tener asuntos pendientes, como las ánimas en pena de España y Latinoamérica, almas del purgatorio que van buscando oraciones para alcanzar el cielo, o la dama de blanco, espectro de Europa y América Latina que se aparece a los conductores solitarios bajo la luna. Los zombies, gracias al zombie vudú del Haití afrocaribeño, reanimado no por un virus, sino por la magia de un bokor, hechicero que esclaviza cuerpos sin alma, o los dragar nórdicos, cadáveres reanimados que guardan sus tumbas, capaces de crecer en tamaño y fuerza para castigar a los profanadores. Los duendes, desde el folclore latinoamericano, criaturas que roban objetos, asustan niños o se burlan de los codiciosos. O los leprechauns celtas e irlandeses, zapateros encantados, guardianes de tesoros y de secretos. Los demonios, encarnados en figuras como Lucifer, el ángel que desafió a su creador y se convirtió en símbolo del mal. O Pazuzu, el rey de los demonios del viento en Mesopotamia, invocado para alejar a otros demonios, como si el mal solo pudiera combatir al mal. Las brujas, representadas con Hécate, diosa griega de la magia y de los cruces de caminos, o Baba Yaga, la anciana de la cultura eslava, que habita en una cabaña con patas de gallina y que puede devorar o proteger según el destino del viajero. Los hombres lobo, personificados en Licaón, el rey griego transformado en bestia por Zeus, cuya condena dio origen al término licantropía. O los berserkers nórdicos, guerreros que se entregaban a la ferocidad animal, perdiendo el alma entre el rugido de la batalla. Los vampiros, encarnados con los Strigoi y los Upir de la Europa eslava, muertos vivientes que chupan la sangre de los vivos, hasta la lamia griega, devoradora de niños. Y los Aswang en Filipinas, cambiaformas que se alimentan de fetos humanos y vuelan como murciélago bajo la noche tropical. Los asesinos del folclore popular, como Spring-Heeled Jack, el agresor misterioso del siglo XIX en Inglaterra, capaz de saltar techos y escupir fuego, mezcla de criminal y criatura sobrenatural, figura urbana que anticipaba a los monstruos modernos. De los seres mitológicos y las leyendas populares, pasemos ahora a los libros que transformaron el miedo en arte. Capítulo 2. El nacimiento del horror literario. El miedo, que antes habitaba en los mitos, encontró un nuevo refugio en la palabra. Cuando la humanidad comenzó a escribir sus sombras, nació la literatura del horror. Así, todo comenzó en las grandes obras de la literatura universal, cuando los autores antiguos, sin saberlo, dieron vida a las primeras criaturas de pesadilla. En el Satiricón, escrito por Petronio en el siglo I, con la figura de un soldado que al salir la noche se desnuda, orina en círculo y se convierte en lobo. La primera transformación completa, el primer aullido literario. En la Ilíada de Homero, escrita en el siglo VIII a.C., cuando el espíritu de Patroclo se aparece ante Aquiles pidiendo descanso para su alma. El primer fantasma que pide justicia en la noche de los hombres. La Divina Comedia de Dante Alighieri, cuando los demonios ya no son ideas, tienen nombres, voces y rostros grotescos. El infierno es custodiado por los Malebranche, una tropa de diablos con nombres caricaturescos como Malacoda o Barbarici. Y en el hielo, Lucifer,
símbolo del mal eterno, devora traidores con sus 3 bocas. Shakespeare también jugó con lo invisible. En Sueño de una noche de verano, dio palabras a los duendes. Puck, el travieso, manipula a los humanos. Oberon y Titania reinan sobre un mundo férrico, donde los espíritus cruzan la frontera de lo real. Y en Macbeth, las 3 brujas, las hermanas fatídicas, profetizan y corrompen, dando origen al arquetipo de la bruja moderna, misteriosa, ambigua e inevitable. Pero el terror, tal como lo conocemos, nació en los pasillos húmedos del siglo XVIII. Allí surgió la literatura gótica. Así, en 1764, Horace Walpole escribió El castillo de Otranto, la primera novela gótica, con un castillo maldito, un secreto familiar y una atmósfera donde lo sobrenatural es destino. Anne Radcliffe, en Los misterios de Udolpho de 1794, abrió las puertas del terror psicológico con heroínas perseguidas, pasillos que respiran y el miedo invisible que habita en la mente. Matthew G. Lewis, en El monje de 1796, rompió todos los tabús. Violencia, erotismo y pactos demoníacos hicieron de su obra un escándalo y un arquetipo, el religioso corrupto que se hunde en su propio pecado. El siglo XIX, la era victoriana, fue un festín de sombras y espejos rotos. Mary Shelley escribió Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818, la primera obra de ciencia ficción y un espejo de la arrogancia humana. El mito del científico loco, del creador y su criatura, del monstruo incomprendido que solo buscaba amor. En 1819, John William Polidori creó The Vampire, el primer vampiro aristocrático, seductor y eterno, padre del conde Drácula. Edgar Allan Poe, en Cuentos de lo grotesco y lo arabesco de 1840, hizo del alma su escenario. La caída de la casa Usher, El corazón de la torre, El gato negro, obsesión, locura y decadencia. El horror como reflejo de la mente humana. Robert Louis Stevenson, con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886, mostró que el monstruo no siempre está fuera. La dualidad moral, la represión y la identidad dividida se convirtieron en su condena. Dostoyevsky, en Crimen y castigo de 1866, dio profundidad al asesino, no un monstruo de fábula, sino un hombre, un ser que mata, no por hambre ni venganza, sino por la sombra que habita su conciencia. Sheridan Le Fanu, con Carmilla de 1872, abrió la puerta al vampirismo femenino, deseo reprimido, belleza mortal y una atmósfera que anticipó a Drácula. Oscar Wilde, en El retrato de Dorian Gray de 1890, pintó el alma corrompida, una apariencia perfecta que oculta la podredumbre moral. Y finalmente Bram Stoker, en Drácula de 1897, dio forma definitiva al vampiro moderno. El miedo al extranjero, la lucha entre ciencia y superstición, la represión del deseo, la inmortalidad como maldición. La sombra se hizo elegante y el horror eterno. Pero si algo nos ha enseñado la vida, es que la realidad suele superar a la ficción. Capítulo 3. Los monstruos de carne y hueso. Hechos reales y personajes históricos. Las páginas de la historia guardan nombres, fechas y lugares donde el miedo se hizo carne. Los vampiros tienen raíces más antiguas que el celuloide. Su sombra proviene de reyes, condesas y miedos colectivos con Vlad III el Empalador, príncipe de Valaquia. Impuso su dominio empalando a sus enemigos. Entre 40 y 100.000 cuerpos erigidos como monumento al terror. De su nombre nacería el mito de Drácula. Siglos después, la condesa Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, fue acusada de asesinar a más de 600 jóvenes, bañándose en su sangre para conservar su juventud. El arquetipo de la vampira femenina, hermosa y monstruosa. Y en la Europa del siglo XVIII, la histeria del vampirismo recorrió los Balcanes y Valaquia. Cuando la tuberculosis o la porfiria consumían pueblos enteros, los aldeanos desenterraban cadáveres que consideraban sospechosos.
creyendo que un muerto reciente había vuelto a beber la sangre de los vivos. El miedo se convirtió en epidemia. Los hombres lobo también dejaron huellas de verdad en la historia, con Peter Stump. En la Alemania del siglo XVI confesó bajo tortura ser un hombre lobo. Decía usar un cinturón mágico que lo transformaba en bestia para cometer asesinatos y practicar canibalismo. En la Francia del siglo XVIII, el joven Jean Granier aseguró convertirse en lobo gracias a un ungüento mágico y fue condenado de por vida en un monasterio. Y en 1521, los llamados lobisones de Poligny fueron juzgados por herejía, acusados de servir al diablo, asistir a aquelarres y usar ungüentos para mutar en lobos. Las brujas, por su parte, llevaron el peso del miedo sobre sus hombros durante siglos, con casos como los de Juana de Arco, heroína y mártir. Fue acusada de herejía por escuchar voces divinas. Ardió en la hoguera en el siglo XV, solo para ser canonizada siglos después. Ursula Shruthil, profetisa inglesa del siglo XVI, predijo catástrofes y guerras, y su sabiduría la convirtió en símbolo del conocimiento prohibido. La gran caza de brujas entre los siglos XV y XVIII cubrió Europa con fuego y sospecha. Alemania, Suiza, Francia, Escocia, más de 70.000 personas ejecutadas, el 80% mujeres ancianas, solteras, parteras o simplemente diferentes. La hoguera fue su destino y la superstición su juez. Entre los demonios y los hombres aparecieron figuras aún más inquietantes como Gilles de Rais, noble francés y antiguo compañero de Juana de Arco. Fue acusado de invocar demonios, asesinar niños en rituales y practicar alquimia prohibida. Johann Georg Faust, alquimista alemán del siglo XVI, inspiró la leyenda del Dr. Fausto, el hombre que vendió su alma al demonio Mefistófeles a cambio de conocimiento y poder. En la Francia del siglo XVII, las posesiones de Loudun estremecieron a un convento entero. Las monjas gritaban, blasfemaban y se retorcían en público, acusando a un sacerdote de haberlas embrujado. El exorcismo se volvió espectáculo, histeria y devoción. Los duendes también tuvieron su historia. En la España de los siglos XVI y XVII, crónicas reales mencionan pequeños entes domésticos que movían objetos, hacían ruidos y aterrorizaban a los sirvientes. En la América colonial, los relatos indígenas de México, Colombia y Perú hablaban de duendes guardianes de la selva, protectores de los niños y castigadores de la avaricia. Y en las minas alemanas del siglo XVI, los kobolds eran espíritus subterráneos que controlaban vetas de metales preciosos. De su nombre nació la palabra cobalto, como si el elemento aún conservara su toque mágico. El mito del zombi brota del dolor de la esclavitud. En el Haití del siglo XVII al XIX, los esclavos temían convertirse en muertos vivientes, forzados a trabajar eternamente sin descanso. Creían que si se suicidaban, su alma sería esclavizada por un bokor, brujo que los controlaría a través de la magia. Los fantasmas también dejaron su huella en la historia con la reina Ana Bolena, decapitada en 1536, quien aún ronda la Torre de Londres con su cabeza en las manos. Sarah Winchester, heredera del imperio de rifles, construyó una mansión laberíntica para confundir a los espíritus de quienes murieron por las armas que construyó su familia. Y en el siglo XIX, las hermanas Fox en Nueva York afirmaron comunicarse con los muertos mediante golpes en la pared, y así nació el espiritismo moderno y años después la comunicación con la tabla Ouija. Finalmente, los asesinos humanos, que parecían salidos de las más oscuras pesadillas. Jack el Destripador, en Londres, 1888, 5 mujeres, un barrio oscuro y una sombra que nunca fue capturada. H. H. Holmes, en Chicago, construyó su propio castillo del terror, un hotel lleno de pasadizos secretos, cámaras de gas y habitaciones diseñadas para matar. 9 víctimas comprobadas y un eco que aún resuena en las paredes del miedo. Y así concluye este viaje por los orígenes del miedo. Desde los mitos antiguos, la literatura gótica y los horrores reales que poblaron la historia, hemos llegado al umbral del séptimo arte.
En nuestra próxima función, exploraremos los subgéneros del cine de terror y conoceremos la primera película que dio vida a cada uno de ellos. Ahora les pregunto, ¿cuál es su criatura de terror favorita? Cuéntalo en los comentarios y no olvides suscribirte para hacer cada día más grande nuestra comunidad del terror y la ciencia ficción clásica. Nos vemos la próxima semana en su Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación.